Ciudad de Kobe, Japón, 27 de mayo de 1997. En el colegio de Tainohata, uno de los celadores encuentra una hora antes del inicio de las clases, en la entrada del edificio, una cabeza empalada. Le faltan los ojos, tiene la boca cortada de oreja a oreja y una nota escrita con tinta roja dentro. Muy buenas, curiosos. Espero que hayáis tenido muy buena semana y bienvenidos a vuestro podcast, El Baúl de mis gatos, donde todas las semanas hablaremos, opinaremos y nos sumergiremos en leyendas urbanas, crímenes reales e historias que nos ponen los pelos de punta. Hoy conoceremos el caso de Seito Sakakibara, el sobrenombre que se dio este criminal y con el que firmaba sus notas, un niño de 14 años que decapitó a su mejor amigo de 11 y mató a martillazos a una niña de 10 años. Shinichiro Azuma nació el 7 de julio de 1982 en Kobe, Japón, pero durante la historia nos referiremos a él como Seito Sakakibara, su alias, y con el que fue conocido mundialmente. En enero de 1995, la ciudad de Kobe fue escenario de uno de los terremotos más trágicos del país nipón, donde murieron 6.434 personas. Es un dato que me ha parecido interesante. De la infancia de Seito sabemos muy poco, debido a la ley japonesa que protege a los menores, y lo poco que se sabe es pues por el libro que él mismo publicó en el año 2015. Pero hay registros que desde los 12 años se dedicaba a maltratar animales. A muchos terminó decapitándolos y además había empezado a llevar armas al colegio. Cuando se le preguntó por qué hacía eso, su respuesta fue que le ayudaba a calmar su permanente irritación con el sistema. De hecho, en el libro escribió: «Puedo aliviar mi irritación cuando sostengo un cuchillo de supervivencia o hago girar las tijeras como una pistola». Su madre lo presionó mucho para que entrara en una buena universidad, que sacara buenas notas y que pues fuera un orgullo para ella, ¿no? Por lo que entró en un buen instituto y los servicios sociales pues le habían advertido a ella que su hijo estaba emocionalmente inestable y que no debería presionarlo tanto. Si los servicios sociales se habían metido ahí, ya vemos que algún problemilla había dado. De hecho, los que coincidieron con Seito durante esa época lo recuerdan como un chico que hacía amigos fácilmente, pero que parecía muy extraño y era agresivo. Entre sus hobbies dicen que estaba el coleccionar ojos de gato, lenguas de animales y que le encantaba mutilar palomas. Es más, una anécdota que aún recuerdan es que en una ocasión puso muy cuidadosamente una hilera de ranas en la calle y que luego les pasó por encima con su bicicleta, pues por diversión. Sinceramente, viendo que tenía este tipo de comportamientos en el instituto y que no ponía ningún tipo de cuidado por ocultar sus acciones, llama la atención que su familia no se percatara de la personalidad violenta de su hijo, ¿no? Cuando fue arrestado, encontraron en su habitación miles de cómics, vídeos pornográficos, libros sobre Hitler y material sobre asesinos en serie, aparte de un diario personal donde detallaba todos sus crímenes, reflexiones, pensamientos y los planes que tenía.
el año 1997, 2 alumnas de primaria denunciaron que un niño las había intentado golpear con un martillo, pero que por suerte habían podido escapar, hecho el cual quedó en nada. No tenían ninguna pista para seguir y la noticia no trascendió. Pero el 10 de marzo de 1997, Ayaka Yamashita, de 10 años, iba caminando con unas amigas cuando fue atacada por un chico que parecía mayor que ellas. La golpeó brutalmente con un martillo en la cabeza y tan solo una hora más tarde, en el mismo vecindario, una niña de 9 años fue apuñalada varias veces. Cuando la encontraron fue llevada inmediatamente al hospital y por suerte sobrevivió a aquel brutal ataque. 6 días después, el 16 de marzo, Ayaka Yamashita murió debido a la gravedad de sus lesiones. Todos estos ataques tenían algo en común. Todos habían sido perpetrados por el mismo agresor, Seito Sakakibara. Cuando fue detenido, admitió que eso tan solo fue un entretenimiento para llegar a consumar su verdadero homicidio, como si se hubiera estado entrenando. El homicidio verdadero del que hablaba era el de Jun Hase. La televisión japonesa NHK sostuvo que Seito Sakakibara dijo: simplemente quería probar distintos métodos, y orgullosamente les enseñó a los detectives dónde se había deshecho de las armas. Los llevó hasta un estanque donde los buzos encontraron un martillo, un cuchillo y una sierra. También declaró que había lavado la cabeza de Jun Hase en el baño de su casa, cosa que horrorizó pues hasta la propia familia, y se justificó diciendo: lo hice para liberar su alma. La policía japonesa nunca dijo ni cómo ni dónde mató Seito Sakakibara a Jun Hase, ni tampoco cómo habían dado con el asesino de tan solo 14 años. Este conmocionó al país nipón entero e incluso la policía encontró cierto parecido en sus acciones con el asesino del Zodíaco, el criminal que acechó el norte de California a finales de la década de los 60. Mismo tipo de nota, mismo estilo de pistas e incluso un alias extraño. El nombre de Seito Sakakibara suma los caracteres de alcohol, dominio, rosa, santo y lucha. Después de los ataques del 16 de marzo, escribió en su diario personal lo siguiente: llevé a cabo estos sagrados experimentos hoy para confirmar cuán frágiles son los seres humanos. Bajé el martillo cuando la chica se dio la vuelta y me miró. Creo que la golpeé 2 veces, pero estaba tan excitado que no lo recuerdo bien. Y el 26 de marzo detalló: esta mañana mi mamá me dijo: pobre chica, la chica atacada parece que ha muerto, cosa que le excitó aún más. El 26 de mayo de 1997, uno de los celadores del colegio Tainohata de Kobe estaba haciendo su ronda 1 hora antes de que empezaran las clases, y en la puerta de entrada al edificio encontró una cabeza empalada. Le faltaban los ojos y tenía la boca cortada de oreja a oreja. Cuando llegó la policía se supo que era la cabeza de un alumno, de Jun Hase, el cual además tenía una discapacidad. Pertenecía al grupo de alumnos con necesidades especiales de la institución. Dentro de la boca tenía una nota escrita con tinta roja que ponía: este es el principio del juego. Traten de pararme si pueden, policías estúpidos. Deseo desesperadamente ver gente morir. Es un desafío para mí cometer asesinatos. Se necesita un sangriento juicio para mis años de gran amargura. Y la firmaba Seito Sakakibara. El resto del cuerpo fue descubierto en una colina muy cercana al colegio. Del asesino no se sabía nada, solo pues que era un fanático de los asesinos en serie, por lo que hemos dicho antes, el asesino del Zodíaco, etcétera, ¿no?
Tras estos hechos, más de 500 oficiales salieron a las calles de Kobe buscando al asesino en serie que estaba atemorizando a la población. Os podéis imaginar lo que esto supuso, y la prensa empezó a difundir todos los datos que las autoridades les daban, por escasos que fueran. Poco tenían para trabajar. Días después, el 6 de junio de 1997, apareció un sobre marrón sin sellos ni remitente en la redacción del periódico de Kobe Shimbun. Era una nota escrita con tinta roja exactamente igual a la encontrada en la escena del crimen y con fecha del día 3 de junio. Y esta decía lo siguiente: si soy atrapado, probablemente seré colgado. La policía debe estar furiosa y persiguiéndome tenazmente. Solo cuando mato, tengo paz. Solo cuando doy dolor a la gente, calmo mi propio dolor. Y volví a afirmar Seito Sakakibara. En la nota también condenaba al sistema de educación japonés y lo culpaba de que lo habían convertido de manera compulsiva en una persona invencible. El periódico se dio tanta prisa por tener la primicia que escribió mal el nombre y publicaron Onibara, el demonio rosa. Sakakibara, cuando vio esto, enfureció completamente. Esa confusión le quitaba protagonismo y encima es que no lo habían dicho ni bien, ¿no? Y volvió a escribir al periódico, pero esta vez con amenazas. Y ponía: de ahora en adelante, si leen mal mi nombre o arruinan mi estado de ánimo, mataré 3 vegetales a la semana. Si creen que solo puedo matar niños, están muy equivocados. Y sí, acabo de decir vegetales. Tiempo después se supo que Sakakibara se refería a las personas con discapacidad como vegetales. ¿El por qué? Ni idea. Además, desafiaba a los policías. Les decía: no iría tan lejos como para decirle a los policías que deberían arriesgar sus vidas, pero persígame con más furia y determinación. La carta coincidía con las otras y daba detalles que solo el asesino podía conocer. Al principio la prensa llamó a Sakakibara como Boy A, chico A, respetando las leyes japonesas que, para proteger a los menores criminales, exigen que no se publique su verdadero nombre. El 28 de junio de 1997 se conoció la noticia de que el asesino había sido arrestado, pero al conocer que tenía solo 14 años le sacó un escalofrío hasta los más duros. Había pasado ya un mes del asesinato de Jun Hase y los peritos forenses habían analizado los restos. Tenían los resultados que revelaron otro descubrimiento horripilante. En la cabeza había restos de esperma. Una vez fue detenido, confesó los crímenes cometidos en marzo y que había asesinado a Yaka Yamashita y atacado al resto. Cargos los cuales también le fueron imputados. Obviamente su gran ego no le permitía no hacer alarde de sus medallas, ¿no? Entre comillas. Claramente era un narcisista consumado. Cuando fue capturado, lo llevaron a un centro de detención juvenil en Fuchu, al oeste de Tokio, y en 2001, ya con 18 años, fue transferido a un reformatorio convencional para que aprendiera habilidades sociales, pero solo unos meses después lo mandaron a un reformatorio psiquiátrico. Algunos abogados alegaron que la investigación había sido mal gestionada, que un muchacho de esa edad no podía cometer esos crímenes, diciendo que incluso en uno de los asesinatos se determinó que había sido cometido por una persona zurda, pero Sakakibara era diestro, y añadían que todas sus confesiones rozaban lo absurdo.
pero todas las pruebas encontradas y reunidas por los investigadores no dejaban lugar a dudas. En una de las visitas de su madre en el año 2002, le rogó que dijera la verdad y él le confirmó que no había mentido, que todo era cierto y que era el culpable de los asesinatos. ¿Cuántas más pruebas y ratificaciones necesitaban? Entiendo que la madre no quisiera creer que su hijo era un monstruo por más pruebas que había tenido delante. Solo hay que ver que todo el mundo sabía que maltrataba animales y que los mataba, etcétera. Pero que incluso abogados y profesionales se pusieran a dudar de ello, no sé. En marzo de 2003, Sakakibara solicitó la libertad condicional al Tribunal de Kanto y le fue concedida. Uno de los miembros, Tetsuo Obata, explicó que el juez consideraba que Seito había sido rehabilitado y que había alcanzado un nivel aceptable para empezar una reinserción en la sociedad. Se le hizo una evaluación psiquiátrica en la que se dijo lo siguiente: llegamos a la conclusión que la educación correccional y los cuidados psiquiátricos han obtenido buenos resultados y le facilitaron una vivienda y una rutina para su vida diaria. El 11 de marzo de 2004, el ministro japonés de Justicia anunció que Seito Sakakibara, que ya tenía 21 años, sería liberado desde el 1 de enero de 2005. Este caso, que fue nombrado como los crímenes de Kobe, generó pues una gran controversia a nivel nacional y político. Especularon de restringir a la juventud los contenidos violentos y crueles y se cuestionó hasta dónde llega el papel de los padres en la educación y vigilancia de sus hijos. En el año 2000, en respuesta a los homicidios de Seito, decidieron bajar la imputabilidad de los menores de 16 años a los 14. La madre de Ayaka Yamashita, cuando liberaron al asesino de su hija, dijo que esperaba que se hubiera rehabilitado completamente y añadió esto: creo que Ayaka tendría la esperanza de que el hombre se hubiera redimido y hubiera cambiado su corazón para vivir una buena vida. Cada vez que veo chicos involucrados en crímenes, siento que debemos preguntarnos a nosotros mismos sobre qué estamos haciendo los adultos al respecto. Y el primer ministro japonés de aquella época, Junichiro Koizumi, dijo que no había otra opción que liberarlo para darle la oportunidad de que se rehabilitase. En junio de 2015, Sakakibara publicó una autobiografía titulada Zeka con la editorial Ota Publishing y ya tenía 32 años. Este libro no ha sido traducido y únicamente está en japonés, por si tenéis curiosidad. Parece que en sus memorias se disculpaba por sus crímenes, pero también los detallaba hasta el más mínimo detalle. ¿Vemos de nuevo su narcisismo? La familia de Jun Hase intentó impedir la publicación del libro porque lo último que querían era que el asesino de su hijo encima se lucrara de esto, y contra todo pronóstico, nada más salir, fue un bestseller japonés. La primera tirada de 100.000 ejemplares se agotó en tan solo 3 semanas y solo con esto ganó $93.000 y se ha dicho que llegó a superar el $1,500,000 en ganancias por su obra. Gran parte de la población se mostró decepcionada ante esto y pensó que Japón debería tener una legislación más parecida a la de Estados Unidos, que impide que los criminales ganen dinero publicitando sus crímenes. Entre otras cosas, escribió sobre el escenario que imaginó para la cabeza de Jun Hase y dijo: déjenme confesar algo. Pienso que la vista era bella. Siento que nací solo para ver la belleza etérea de lo que tenía enfrente de mis ojos. Pensé que podía morir. ¿Estaban también de acuerdo con esto los psiquiatras y el tribunal que recomendaron su liberación? También confesó que padecía de una conducta sexual desviada e incorregible
y que primero sentía mucha satisfacción mutilando animales, pero que cuando empecé secundaria ya me había aburrido de matar gatos y gradualmente me encontré fantaseando sobre cómo se sentiría matar seres humanos como yo. Mamoru Hosoe, el padre de Jun, en 2016 dijo: está claro que no está arrepentido de ninguna manera por lo que hizo, con toda la razón del mundo. Desde luego habían liberado a un asesino que no estaba para nada arrepentido de sus actos y que encima estaba sacando un beneficio millonario por ello. Y a los pocos meses, Sakakibara, que no tenía suficiente, creó una página web donde subía imágenes bizarras de un hombre desnudo con una máscara que decía ser él. Con todo el circo que había montado, el diario Shukan Post desafió completamente a las leyes de protección a menores e hizo pública su identidad. Publicó que su nombre real era Shinichiro Azuma, que trabajaba de soldador en una construcción, que además vivía en Saitama, en un suburbio al norte de Tokio, y adjuntaron fotografías suyas, cosa a la cual de verdad aplaudo. Creo que no puede haber un mejor final. Obviamente él ha seguido con su vida tan normal y probablemente sus vecinos en el barrio donde viva no tendrán ni idea, pero por lo menos quien estuvo atento a las noticias sabe perfectamente cómo se llama y quién es. Bueno, curiosos, y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por haberme escuchado un domingo más y podéis ver imágenes del caso y otras cositas interesantes en nuestras redes sociales. Nos encontráis en Instagram y TikTok como El Baúl de Mis Gatos Podcast y el episodio completo lo tenéis disponible en YouTube con el mismo nombre y su videíto, claro, y en Spotify como El Baúl de Mis Gatos. Seguirnos, darnos amor y dejarnos vuestros comentarios para que sigamos haciendo más contenido. Nos vemos la semana que viene en un caso más, aquí en vuestro podcast de confianza.